Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 2 de noviembre del año 2025, ya casi terminando el año. En la propuesta de esta semana vamos a hablar del terrible huracán Melissa, el huracán más potente en este siglo. Vamos a hablar de la posibilidad de un estado de emergencia. Vamos a hablar del comportamiento de la economía, porque el gobernador del Banco Central presentó todos los datos en la celebración del aniversario 78 del Banco Central, que felicito a todos los bancentralianos. Yo soy bancentraliano, desde antes de ser miembro de la Junta Monetaria, y con más razón porque fui 15 años miembro de la Junta Monetaria. Vamos a hablar también del tipo de cambio y de mi artículo de esta semana. Nuestro invitado es el ingeniero Juan Gómez. Es un caso interesante. Juan Gómez, ingeniero electromecánico, ingeniero civil y economista. Fue superintendente de electricidad y es el encargado de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró que tan pronto tenga los informes ponderaría pedir al Congreso de la República declare un estado de emergencia por los daños de la tormenta tropical Melissa. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico, José Dantes, considera no existen las condiciones de calamidad para declarar un estado de emergencia. En su discurso con motivo del 78 aniversario de la creación del Banco Central, el gobernador informó que en enero-septiembre la economía creció 2.2% y redujo el estimado de crecimiento para este año de 3.0% a 2.5%. El economista y ex superintendente de bancos, Ivanhoe N.G. Cortiñez, atribuyó la inestabilidad del dólar a la incertidumbre local, exceso de liquidez y la continuación del nivel de endeudamiento. Y el Ministerio Público presentó formal querella contra Hugo Veras, ex director del Intran, el empresario Jochi Gómez y otros 6 más, aparte de 2 empresas bajo las acusaciones de corrupción administrativa, lavado de activos, sabotaje, infraestructuras críticas, contrabando, falsificación y delitos de alta tecnología. República Dominicana tuvo suerte en esta ocasión con Melissa, porque cuando estuvo cerca de nuestras costas era una tormenta tropical. Eso no quiere decir que vamos a minimizar que hay pérdidas en la agricultura, que hay pérdidas en la infraestructura, que hay personas que perdieron sus viviendas, las inundaciones. El gobierno pasó con buenas notas la parte de prevención. Y aquí estamos preparados, el COE, Defensa Civil, y hay que reconocer en la dedicación del presidente. Ahora viene la etapa de remediar el daño, que es a veces la parte más difícil. Comunidades aisladas, volverlas a comunicar. Reparar caminos vecinales, carreteras, puentes, reparar viviendas y ir en ayuda del sector agropecuario, que es un sector muy vulnerable. El que tiene un préstamo con el Bagrícola, hay que condonárselo y prestarle más. Hay también préstamos con la banca privada. Ya hay precedentes de que la Junta Monetaria flexibiliza un reglamento que se llama el de evaluación de activos, lo hizo en la pandemia, para facilitar que esos agricultores reestructuren sus préstamos con la banca para que no caigan en mora, para que no caigan en default y se perjudique el banco y se perjudique también el agricultor. Pero hay que ir en auxilio y yo insisto, tenemos que crear un seguro agropecuario fuerte, porque eso va a permitir que la banca le preste más al sector agropecuario, porque es un sector que paga, pero cuando vienen eventos de esta naturaleza, se pierde la cosecha, se pierde todo. El presidente habló de estado de emergencia. El país ha vivido eso en muchas ocasiones, cuando David Federico se decretó estado de emergencia, cuando George, cuando la pandemia. Pero ahora lo que ocurrió no puede calificarse como de una calamidad. Usted declara un estado de emergencia, que lo que más facilita es hacer las cosas sin licitación.
país no está en estado de emergencia. Inclusive declarar un estado de emergencia es un mal mensaje para el exterior, por ejemplo, con el tema del turismo. Nadie va a ir a un país que esté en estado de emergencia. Entonces, esto hay que solucionarlo con los recursos que el presidente tiene. El presupuesto tiene un 2.5%, que es justamente para este tipo de eventualidad. Por otro lado, el gobernador del Banco Central presentó los datos de la economía. Señores, la economía sigue en picada. En enero-septiembre creció 2.2%, construcción negativa, pero aún hoteles o zona franca están creciendo la mitad de lo que crecieron el año pasado. Y decimos que la desaceleración se profundiza porque si usted se va al cuadro del IMAE, del índice mensual de actividad económica del 2025, en marzo la economía estaba creciendo 5.4%. En marzo estaba creciendo 2.7%. En julio 2.4%. En agosto 2.3%. Y ahora en septiembre 2.2%. El propio gobernador dijo que el estimado de crecimiento es ese mismo, fíjense ahí. La acumulada en marzo decía que ya estábamos creciendo 2.7. Después bajó a 2.5, 2.6, 2.4, 2.3 y 2.2. ¿Qué es eso? La economía va en picada. El estimado de crecimiento comenzó con 5 y ya el gobernador en su discurso admite que vamos a crecer 2.5. Y yo creo que va a ser mucho menos. Va a ser mucho menos. Inclusive, él lo supedita a que cese la incertidumbre mundial, a que el sector privado dinamice la inversión y que el gobierno también invierta más en obras de capital. Podemos quitar ya el cuadro. Ahora bien, hay otro elemento. El gobernador dice que el sector externo está muy bien, que este año van a entrar 46.000 millones en divisas y que va bien el turismo, la zona franca, las remesas, las exportaciones, que vamos a batir un récord en inversión extranjera directa. Entonces, si el sector externo está bien, la incertidumbre no ha afectado al sector externo. Y si el sector externo está tan bien y está entrando tanto dinero, ¿por qué la inestabilidad cambiaria y por qué la economía está en picada? La semana que viene yo voy a escribir sobre eso, porque no es verdad que el sector externo esté tan bien. No es verdad. Turismo está ralentizado y la zona franca. Todo eso lo vamos a ver. Y además, el Banco Central ha dado estímulos. Lo que se llama agregado monetario, y no quiero complicar mucho, sino el dinero en la calle, eso está creciendo 10 y 12%. Lo que se llama el M1, el M2 y el M3. El medio circulante ampliado, el dinero en sentido amplio. Eso está creciendo más que el crecimiento nominal de la economía, que es el crecimiento de ahora, que es chiquitico, 2.2, más la inflación que es 3 puntos y pico, eso da 5. Está creciendo el doble. Entonces, ¿por qué no se dinamiza la economía? Porque hay un tema de confianza en el sector privado. Y esa confianza se refleja en el tipo de cambio. El gobernador dice que el tipo de cambio apenas ha aumentado 2.3. No. Si nos vamos al gráfico que tenemos ahí, lo que hemos tenido un sube y baja perfectamente. En diciembre 61.32. Fue subiendo y en marzo llegó a 63.43 el dólar. Ahí la Junta Monetaria aprobó 3 resoluciones dirigidas al sector financiero, se desploma el tipo de cambio. De una depreciación de 7% anual cayó a una apreciación. Pero de abril en adelante sube
y llega en agosto a 63.38 y baja a 62.78. El gobernador habla de 2 puntos y pico, pero comparado con septiembre, que era un mínimo, pero ya ahora estamos en octubre, cerrando esta semana a 64.40. Si usted va a comparar es mucho más que eso. 64.40 es para usted pagar una tarjeta de crédito o para usted transferir de peso a dólares. Entonces, definitivamente, si el sector externo está tan bien, hay un tema de confianza. Nos vamos a comerciales. Yo decía que hay un tema de confianza, pero hay que reconocer, y ese es mi artículo de esta semana, que trata todos estos temas. Es decir, lento crecimiento, tasas altas de interés y volatilidad del tipo de cambio. Es una tormenta perfecta. Claro, el Banco Central no tiene la culpa. El Banco Central ha logrado mantener la estabilidad. La inflación está dentro del rango que ha proyectado el propio Banco Central. Ahora, el Banco Central no ha logrado bajar las tasas de interés porque hay un tema relacionado con las altas tasas de interés en los Estados Unidos. Ya la Reserva Federal ha bajado 2 veces, 25 puntos, pero todavía aquí usted no puede bajar tanto las tasas porque puede haber y se ha producido fuga de capitales de inversionistas locales que les es más rentable invertir en instrumentos financieros en Estados Unidos, pero hemos visto también un crecimiento de los depósitos en dólares. Usted tiene cuenta de ahorro en dólares y certificado en dólares. Eso ha crecido 10.8% en septiembre. Que hay mucha gente que está, su cartera de pesos de depósito la está convirtiendo en dólares. Hay un tema de confianza. Y también el Banco Central no ha tenido la ayuda de una política fiscal expansiva. Porque el gobierno ha aumentado de manera extraordinaria el gasto corriente a expensas de disminuir el gasto de capital. Por eso, a pesar de que este gobierno ha sido el que más se ha endeudado, es el que menos obra puede presentar. Este gobierno tiene muchísimos logros en el área institucional, en la imagen del país hacia el exterior. Pero la impronta del presidente Abinader no va a ser las obras. No, eso no. En eso, Leonel Fernández le lleva la milla y también Danilo Medina. Por eso era que en los gobiernos del PLD no era tan necesario el estímulo monetario. Ahora el Banco Central se ha desgastado con estímulos monetarios que parece que el mecanismo de transmisión de la política monetaria se ha oxidado un poquito, porque ahora hay liquidez suficiente. Pero las tasas de interés altas y el sector privado está aguantado con la inversión. Y la construcción, que era el motor, era una de las locomotoras del crecimiento, está en el suelo por las altas tasas de interés y por los precios tan elevados de los insumos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. No se pierdan la entrevista con el ingeniero Juan Gómez, ex superintendente de electricidad y encargado de la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo.